Bueno, el tema del que vamos a hablar es el estado actual del consumo de sustancias psicoactivas en la mujer. El grupo está conformado por Juan Carlos Barajas, José Alejandro Sánchez, Kenny Moreno, Estefany Lache, María Gabriela Ruiz y quien les habla, María Isabel Sepúlveda. Vamos a comenzar con unas definiciones claras. Entonces, ¿qué es sustancia psicoactiva? Es toda sustancia lícita o ilícita de origen natural o sintético que modifica el funcionamiento del sistema nervioso central y puede alterar los estados de conciencia, la percepción y otras funciones del organismo. Intoxicación, entonces, es el desarrollo de un síndrome específico de una sustancia reversible durante o después de su consumo que se va a convertir en un problema clínico cuando ya va a tener una afección en el paciente de angustia o deterioro de su personalidad. La abstinencia es un síndrome específico de una sustancia y se produce cuando la ingesta crónica de una sustancia se interrumpe abruptamente. Tolerancia es la necesidad de usar una cantidad creciente de un fármaco para lograr los mismos efectos o los efectos deseados. La adicción a las drogas es una enfermedad primaria con el potencial de ser progresiva y potencialmente mortal, que se presenta con una preocupación o una incapacidad para controlar el uso de esas sustancias. El abuso de sustancias es un patrón de uso desadaptativo que da como resultado un deterioro funcional clínicamente significativo sin satisfacer los criterios de dependencia de sustancias. Entonces, el abuso está indicado por cualquiera de los siguientes ítems: incumplimiento de sus obligaciones, uso de drogas en situaciones peligrosas o uso continuo a pesar de los problemas que tenga a nivel legal, social o psicológico. Es importante que evaluemos esto para poder dimensionar el estado actual de consumo y crear estrategias que nos sirvan para tener un impacto a nivel poblacional en la parte de morbimortalidad. Entonces hay diferentes tipos de niveles de consumo. Tenemos el consumo experimental, el ocasional, la parte recreativa, habitual, compulsivo, problemático y ya la parte de la dependencia. Hay unos indicadores de consumo, entonces van a existir cambios en esta persona que empieza a consumir algún tipo de sustancia psicoactiva. Entonces van a haber cambios en el estado de ánimo, la persona puede irritarse fácilmente o pues tener cambios abruptos del estado de ánimo. En la parte de la conducta, entonces ya va a ser más cómo se va a comportar esta persona. Entonces, si asiste a clase o tiene algún trabajo, entonces va a dejar de hacerlo, va a dejar de cumplir con sus obligaciones, su capacidad de atención y concentración pues va a estar muy disminuida. La otra parte es la presentación personal. Entonces, pues no se va a preocupar o va a descuidar su apariencia, su aspecto físico, va a tener aliento o olor a alguna sustancia, se presenta como con una somnolencia, un estado de cansancio, entre otras cosas. La parte de los hábitos, entonces tiene un sueño más prolongado de lo habitual y pues no se va a preocupar, como ya lo dije, por su apariencia física, pues le va a importar muy poco. En parte con las relaciones familiares o cercanas, pues va a evitar tenerlas tanto con sus familiares o con otros amigos, empieza a incumplir con sus tareas, con sus obligaciones, sale sin avisar, pues no le importa dar razón, miente con facilidad. Ya la parte de las relaciones interpersonales va a tratar o a evitar de pues tener nuevos amigos o tener nuevas interacciones con las personas y se va a alejar un poco más con los que ya comparte. Bueno, en cuanto al tamizaje, acá vamos a hablar a grosso modo, pero más adelante vamos a especificar un poco mejor. Siguiente. Entonces, lo que se podría decir ahorita es que tenemos marcadores biológicos del tamizaje, en el cual tenemos la prueba de alcoholemia, que es alcohol en sangre, pruebas de saliva de orina y pruebas de sangre. Siguiente. Aquí en estas gráficas mostramos algunos de los instrumentos que hay disponibles para hacer un abordaje adecuado. Tenemos el ASIS, el Audit y el CAGE. Esos tres los abordaremos más profundamente a través de la charla siguiente. Y tenemos el TWEAK, el DAS-10 y el CRAFT. El CRAFT se abordará más profundamente en la sección de mujeres embarazadas, y en cuanto al TWEAK podemos decir que es una variación del CAGE que busca o explora la tolerancia, la preocupación generalizada, la ingesta en ayunas, los blackouts y la rumiación de abandonar el consumo. En cuanto a las mujeres en edad reproductiva, que es pues, el primer capítulo, tenemos el tabaquismo, el cual la adicción se establece principalmente por la nicotina y se considera fumador a quien haya fumado 100 cigarrillos en su vida y actualmente fuma todos o algunos de los días.
Los factores de riesgo que podemos identificar es uno, la adolescencia, en el cual el 95% de las personas adictas pues al tabaco empiezan antes de los 20 años, bajos niveles socioeconómicos, bajos niveles educativos, bajo rendimiento escolar, influencia parental, ansiedad, depresión y otros problemas o trastornos psiquiátricos. Siguiente. Las causas del por qué se da una adicción al tabaquismo es en relación al sistema de recompensa, en el cual la nicotina en el tabaco se une a receptores colinérgicos nicotínicos en el cerebro y eso desencadena la liberación de dopamina y GABA. Entonces, en algún momento, la exposición continua genera una desensibilización de los receptores que producen GABA sobre los que producen glutamato, lo que contribuye a una liberación continuada de dopamina. Siguiente. A nivel mundial la situación es una cifra de 1.100 millones de fumadoras. En el 2019 se vio que esa cifra está disminuyendo y para el 2020 pues espera que hayan al menos 10 millones menos de consumidores de tabaco, tanto en población masculina como femenina, y que para el 2025 se presente una reducción de otros 27 millones de personas. En Colombia la situación en cuanto a las mujeres, que es la población que nos interesa, la prevalencia de fumadores entre 18 y 69 años es de 7.4%. En cuanto a la edad de inicio, para las mujeres el promedio es de 17.64 años y los hombres tienen una edad promedio más temprana, un año, de 16.26. Y en cuanto a los indicadores de consumo actuales, pues entonces las personas o por las mujeres que se entrevistaron en el último mes que dijeron que habían consumido fue un 7.40, una prevalencia de 7.40, lo que representa una población de 887.875 mujeres. Esta es una gráfica que ya me compara hombres, mujeres y un total en cuanto a la frecuencia de consumo de cigarrillo. Y vemos que por lo general el consumo entre hombres y mujeres pues es casi parecido y las mujeres reportan un mayor consumo en menos de una vez al mes y de 1 a 3 veces al mes. Los hombres ya reportan un mayor consumo a largo plazo. Siguiendo con las características epidemiológicas del consumo del tabaco en las mujeres, a nivel departamental, tenemos que se estima que por cada 100 residentes de Santander, 10 van a ser fumadoras. En general, el observatorio nos da datos de que el consumo es mucho más alto en las mujeres mayores de 44 años y en las de entre 15 a 24 años. Eh, y en en los demás grupos etarios, pues obviamente los hombres son los que tienen más frecuencia de consumo. Ya con respecto al alcoholismo, entonces decimos que es una sustancia depresora del sistema nervioso que es aceptada socialmente. Eh, Sin embargo, pues por ser depresora, pues altera mucho la conducta de las personas y tiene un grado de deterioro a nivel interpersonal. Entonces, el alcoholismo en las mujeres, pues por su condición de tejido graso, se define como tomar 4 o más bebidas alcohólicas en una misma ocasión, en un mismo día, o ya se define pesado cuando son más de 5 y la paciente ya, o la mujer ya presenta el estado de embriaguez. Los factores de riesgo que hay pues para iniciar o mantener el consumo de alcohol en la población en general pues son factores de riesgo personales, pueden ser tipo demográficos o culturales y otros ya son más psicosociales dados por el estrés, la autoestima o los estados afectivos. Entonces, con respecto a la parte demográfica, entonces tenemos que en las mujeres, las que están casadas tienden a tener un mayor consumo y la edad de inicio de consumo de alcohol tiende a ser en pacientes más jóvenes. Con respecto a factores psicosociales, entonces tenemos que las pacientes que tienen alteraciones de la autoestima tienden a perpetuar más el consumo de alcohol. eh, los eventos estresantes también se asocian con un aumento de la ingesta o la frecuencia del consumo de alcohol y los estados afectivos, sobre todo los depresivos, tienden a también aumentar su consumo. Entonces aquí vemos cómo los eventos estresantes y la autoestima son significativos pues para dar el riesgo en el aumento del consumo, con P significativas. Ya a nivel mundial, entonces se estima que hay más o menos 46 millones de mujeres
que van a padecer trastornos por el consumo de alcohol y que la mayor prevalencia de consumo de alcohol en mujeres se va a ubicar sobre todo en Europa, seguido pues de América. Esto es un mapa mundial en donde nos estima por litros cuál es el consumo de alcohol en los diferentes países del mundo. Entonces podemos ver que en Colombia está alrededor de los 2 a los 4 litros de consumo de alcohol. La situación en Colombia entonces está que la edad de inicio de las mujeres es a los 18 años y que la prevalencia de consumo, por ejemplo, el último mes es del 25,89. Sin embargo, pues obviamente tienden a ser mayores los consumos a nivel de la población masculina con respecto a la femenina. Ya con respecto al grado de dependencia del alcohol, entonces para hacer esta evaluación se utilizó pues la escala UNED, que más adelante vamos a ver de qué se trata y cuáles son sus criterios. Encontraron que habían 57.039 mujeres que eran dependientes de alcohol. Y ya la percepción del riesgo del consumo de alcohol en Colombia tiende a ser más alto en las mujeres para tanto tabaco como cigarrillo. Entonces, por ejemplo, las mujeres dicen en un 90% de las entrevistadas, que más o menos fueron unas 22 millones de personas, o la muestra era equivalente para para esa población, el 90% estiman que el consumo de alcohol es riesgoso para la salud y que es mejor no hacerlo, y al mismo tiempo con el alcohol un 88%. Ya con respecto a las sustancias ilegales, entonces definimos como toda droga que tenga afectación a nivel nervioso, que nos pueda modificar la conducta, la percepción, la cognición, incluso las funciones motoras. Y estas serían las ilícitas, en donde no hay una comercialización oficial y pues tienden a perpetuarse con el narcotráfico. Entonces estas serían la marihuana, la cocaína, los derivados de opioides y las demás sustancias ilegales que se puedan encontrar. Listo, en cuanto a la distribución a nivel mundial, pues se ha observado que hay una diferencia muy significativa en cuanto a los géneros, viéndose que en hombres la tasa de consumo de sustancias psicoactivas y también la dependencia de estas es mucho más mayor alrededor, tienen de unas 2,2 veces más probabilidades que las mujeres de haber usado y abusado de diferentes sustancias y 1,9 veces más probabilidad de tener dependencia de estas sustancias. Y también los datos de la encuesta nacional pues no varían mucho, no tienen mucha diferencia de estos datos a nivel mundial. La verdad, las mujeres oscilan entre un 5% en comparación al 7,7% de los hombres que consumen actualmente sustancias ilícitas, pero pues a lo largo del tiempo y en los últimos años como que esas cifras han disminuido y actualmente o recientemente hubo un estudio que abarcó alrededor de 41,5 millones de consumidores de drogas ilícitas, eh, en donde más del 42% eran mujeres, lo que sugiere que una proporción hombre-mujer 1 a 4 y pues siguiente. Listo. Entonces, estas ya son las tablas en donde se ve principalmente la prevalencia y la incidencia en la diferencia de los sexos. Vemos que en las mujeres la diferencia en vida, en años y en meses de prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilícitas es bastante grande. O sea, vemos que, digamos, por ejemplo, en la prevalencia en la vida tenemos un 19,9% en hombres comparado con un 6,45% en mujeres, igual que la incidencia, aunque la incidencia pues no tiene como tanta variación o tanta diferencia a comparación de la prevalencia. Y esto ya es de inicio de consumo, en la tabla de abajo. Entonces vemos que por lo general oscilan entre los 17, los 15 y los 20. Entonces como una etapa de adolescencia, juventud. Siguiente. En cuanto a los tranquilizantes, vemos que, bueno, acá la diferencia en la prevalencia no es como tan significativa, dependiendo del sexo, no tienen como tanta diferencia entre hombres y mujeres. Eh, Sin embargo, pues vemos que en la incidencia pues es como más frecuente que sean mujeres que en hombres durante el año o el mes, y la edad promedio de inicio oscila entre los 27 y 25 años. Listo, esta es la percepción
de gran riesgo de consumo de marihuana según el sexo. Entonces, vemos acá que la diferencia es bastante pues notoria y las mujeres tienen como más probabilidad de probar una o dos veces o fumar ocasionalmente marihuana. Eh, y vemos que en el consumo de cocaína la diferencia no es como tan significativa, ambas están como en cifras muy parecidas, pero sigue siendo por una diferencia muy mínima mayor en las mujeres. Y ya esto es como una tabla del año 2003 que abarca la mayoría de las sustancias. Entonces, ya la última tabla son los resultados, en la última columna son los resultados en las mujeres, viéndose que los principales o las sustancias que más consumo tuvieron en ese entonces fueron el alcohol y el tabaco. Entonces, ya hablando específicamente de las escalas de tamización, entonces tenemos la prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias, que es el ASIST. Entonces, esta prueba fue diseñada principalmente para utilizarla en el ámbito pues, de la atención primaria en salud, eh, donde pues el consumo dañino de sustancias entre los usuarios puede no ser detectable, y esto puede empeorar toda la situación. Entonces se debe detectar el consumo de productos de tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, opioides, estimulantes tipo anfetamínico, sedantes, alucinógenos, benzodiazepinas e inhalantes. ¿Sí? Entonces esto nos da la posibilidad de conocer pues principalmente pues cuáles son esas sustancias que la persona ha consumido durante su vida y cuál ha sido el uso que le ha dado a esa sustancia en los últimos 3 meses, los problemas asociados que tiene el uso de sustancias y el riesgo de daño actual o potencial asociado pues, al consumo de las sustancias dependiendo de cuáles consuma la persona. Y también si la persona se inyecta alguna sustancia. Entonces, es como el flujograma que se debe hacer. El siguiente, ya antes de acá, explicando específicamente cada una de las preguntas. Entonces, esos son los puntajes. La primera es si alguna vez ha consumido en su vida alguna de las sustancias ya mostradas en la tabla. Eh, ya dependiendo de los escenarios, si las respuestas son negativas, positivas, también nos indica qué es lo que debemos hacer. La segunda pregunta es en los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido las sustancias que mencionó? Entonces, cada una, dependiendo de la frecuencia que ha tenido la persona, se le da como un puntaje que va de 0 a 6. ¿Sí? Esta es la tercera, que es en los últimos 3 meses, con qué frecuencia ha sentido un fuerte deseo o ansia de consumir. Entonces, se debe mencionar nuevamente las drogas que ha consumido. Entonces, porque cada droga, pues dependiendo, va a tener una diferencia en cuanto a la necesidad. Si, digamos, la persona tiene un hábito ya de fumar, va a ser diferente la necesidad a la que va a sentir la necesidad de tomar alguna bebida alcohólica. Entonces, se debe mencionar específicamente cada una de las drogas, cada una tiene su puntaje. Y en la cuarta pregunta, entonces, en los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia el consumo de, se debe mencionar la droga nuevamente, le ha causado problemas de salud, problemas sociales, legales o económicos? Y también tiene una puntuación. La quinta es en los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia dejó de hacer lo que habitualmente se esperaba de usted por el consumo de la sustancia? Y nuevamente se le da un puntaje, al igual que la sexta, que es si un amigo, un familiar o alguien más alguna vez le ha mostrado preocupación a usted por sus hábitos de consumo de la sustancia, también tiene un puntaje. Estas ya son las dos últimas preguntas, que son la séptima, que es si ha intentado alguna vez reducir o eliminar el consumo de la sustancia y alguna vez ha consumido una droga inyectada. Entonces se marca la casilla si sí, si lo ha hecho, si no lo ha hecho o si no lo ha hecho en los últimos 3 meses. Y ya este es dependiendo, pues, siguiente. Este es dependiendo pues del puntaje. Entonces tenemos que en la bebida alcohólica, bueno, para explicar esa tabla, entonces hay que tener presente el puntaje que tuvo la persona. Entonces dependiendo si el punto de corte estuvo entre 0 y 3, 4 y 26 o más de 27, o pues, en el caso especial del alcohol, que el punto de corte para intervención breve es de 11 y 26, entonces ya ve si se hace intervención o no. Si se hace una intervención breve o si ya la puntuación es más alta, entonces ya el tratamiento más intensivo. Bueno, entonces, ¿qué significan las diferentes puntuaciones? Tenemos que un puntaje bajo significa que básicamente el patrón actual de consumo presenta un riesgo bajo sobre la salud y otros problemas.
El puntaje moderado o el riesgo moderado es que el riesgo para la salud y otros tipos de problemas derivados del actual patrón de consumo de sustancias, y el riesgo alto, entonces pues ya es que el riesgo es elevado de experimentar problemas graves, ya sean en cuanto a problemas de salud, problemas sociales, problemas económicos, legales, problemas con la pareja, y todo esto va a ser derivado del patrón actual de consumo, y pues que probablemente la persona sea dependiente a las diferentes sustancias. Entonces básicamente pues vamos a poner el riesgo que va a experimentar la persona y mirar el consumo de las diferentes sustancias, como en este caso, digamos, la del tabaco, con qué se asocia. Como digamos, el tabaco pues se asocia con el envejecimiento prematuro, infecciones respiratorias, aumento de la presión arterial y otros efectos adversos. Bueno, la siguiente escala que también se puede usar es la escala AUDIT. Esta es una herramienta que desarrolló la OMS y lo que nos permite detectar el consumo problemático y la dependencia del alcohol. Es una escala que puede ser autoaplicada y los resultados, pues lo ideal es que puedan ayudar a la persona a tomar una decisión en cuanto a reducir el consumo, o pues lo ideal sería que deje por completo el consumo de alcohol. Es considerado como una de las mejores herramientas para utilizar en lo que es la atención primaria y consta de un formulario de 10 preguntas en el cual vamos a detectar el consumo reciente, los síntomas de dependencia y los problemas que se han relacionado con el alcohol. Bueno, entonces aquí tenemos cómo es el test. Esta es la versión de entrevista. Entonces lo que se hace es leer cada una de las diferentes preguntas y registrar la respuesta que nos dé la persona. Hay que explicar bien a qué nos referimos con las bebidas alcohólicas, y pues debemos hacer la explicación hablando de los diferentes tipos, como por ejemplo decirle que cuando hablamos de bebidas alcohólicas hablamos de cerveza, de vino, de vodka, como para poner al paciente en el contexto. Entonces aquí tenemos, digamos, las primeras 4 preguntas. Y aquí vemos las siguientes preguntas, un total de 10, y al final vamos a hacer un registro de la puntuación total, o sea, de la suma de cada uno de los valores. Entonces, ¿cómo hacemos la interpretación de las respuestas? Entonces, cada una de las preguntas, como vimos anteriormente, tienen un valor, entonces, que va de 0 a 4. Entonces, las preguntas 2 y 3 señalan el consumo riesgoso, y significa que es un consumo riesgoso cuando la puntuación es igual o mayor a 1. La pregunta 4, 5 y 6, también cuando la puntuación es igual o superior a 1, puede ser que, o sea, me está indicando que ya hay indicios de dependencia al alcohol. La pregunta 7, 8, 9 y 10, estas señalan la presencia de daños específicos relacionados con el consumo de alcohol. Y las preguntas 9 y 10 son preguntas que van a mirar como indicios de riesgo en el pasado. Entonces, como vimos, al final vamos a tener que hacer una sumatoria de todos los puntos. Si la persona tiene de 8 a 14 puntos, esto significa que tiene un riesgo medio y se aconseja darle consejería y proporcionarle pues, la información que requiere en cuanto a todos los posibles efectos adversos. Si tiene 16 a 19 puntos, el riesgo pues ya es un riesgo mayor. Se recomienda hacer intervención breve y apoyo grupal. Y 20 puntos o más, pues el riesgo ya es alto. También se recomienda hacer intervención breve y realizar la remisión a un especialista. Bueno, ahora entonces vamos a mirar cómo es el consumo de las sustancias en las mujeres que se encuentran en estado de embarazo. Entonces, primero vamos a hablar un poco de la epidemiología a nivel mundial. Vemos que la incidencia del abuso de las sustancias durante el embarazo varía entre 0,5% al 25%. Esto va a depender mucho del lugar donde viva la mujer, de factores sociales, de factores de etnia, de raza. Un estudio con un total de 29.000 mujeres reportó que en el momento del parto a estas mujeres se les hizo una prueba, se les hicieron pues tamizaje en orina, y encontró que la prevalencia al momento del parto en cuanto al abuso de sustancias era del 5,2%, y en cuanto al consumo de alcohol era del 6,7%. Entonces, aproximadamente de los 4 millones de mujeres que quedan embarazadas cada año, el 20% de ellas fuma, el 19% consume alcohol, el 20% usa drogas lícitas y el 10% usa drogas ilícitas. Entonces, con esto llegamos a la conclusión de que el uso de sustancias en mujeres embarazadas es altamente prevalente.
Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la detección del abuso de sustancias? Entonces, los indicadores o lo que me puede sugerir que una mujer que está embarazada tenga abuso o pues consumo de sustancias es que, por ejemplo, tenga el uso autoinformado, que evite la atención prenatal, que evite ir a controles, que se presente con un trabajo de parto prematuro, que presente, digamos, desprendimiento de placenta o muerte fetal. Y también se ha visto que los pacientes que tienen, o sea, o que son consumidores de sustancias, comúnmente también tienen estilos de vida que se definen pues como caóticos. Entonces, pues tienen cambios frecuentes en cuanto a su residencia, en cuanto a su empleo, en cuanto a las parejas y a veces hasta pueden presentar violencia doméstica. Entonces, estos son los factores de riesgo para el uso de sustancias en general. Más adelante, pues vamos a ver tal vez los más específicos, pero en general se ve que el consumo frecuente del alcohol durante el periodo preconcepcional pues aumenta el riesgo para consumo de otras sustancias. Las mujeres solteras tienen más riesgo, al igual que las fumadoras, las de raza blanca, las mujeres mayores de 25 años y las mujeres universitarias. Bueno, ahora entonces la primera sustancia la cual vamos a revisar es el alcohol. La prevalencia del consumo de alcohol es menor en las mujeres embarazadas que en las mujeres no embarazadas. Y vemos que el 3.6% de las mujeres embarazadas que tienen entre 18 y 50 años cumple criterios diagnósticos pues, para trastorno por consumo de alcohol. Bueno, para esto vamos a usar un test que es el TACE. Es una herramienta diseñada para identificar a las mujeres cuyo consumo pesado de alcohol puede generar daño fetal. Identifica correctamente al 70% de las consumidoras y las preguntas son: ¿cuántos tragos necesita para sentir los efectos? ¿Se molesta cuando critican su consumo de alcohol? ¿Ha sentido la necesidad de reducir su consumo de alcohol? ¿Necesita consumir para comenzar la mañana? Cada pregunta, de ser positiva, otorga un punto, y si es mayor a 2 puntos, confiere el riesgo fetal. En consumo de tabaco tenemos que el 15.9% de las mujeres embarazadas entre 15 años y 44 años consumen tabaco. La prevalencia de tabaquismo en mujeres embarazadas se mantiene relativamente igual, con tendencia al aumento, y se asocia con bajo peso al nacer y parto preterno. Los métodos de detección: a todas las mujeres embarazadas se les pregunta si alguna vez consumió tabaco, si consumió tabaco cuando se enteró del embarazo o si actualmente consume tabaco. Este método de detección tiene grandes limitaciones, en especial porque muchas mujeres pues no revelan su estado real. El consumo de sustancias ilícitas, en ellas se incluyen la marihuana, la cocaína, heroína, alucinógenos, entre otros. Y las tasas de consumo por edad son entre 15 y 17 años del 14.6%, de 18 y 25 años de 8.6%, y entre 26 y 44 años de 3.2%. Se realiza la prueba de las 3P, que consiste en preguntarle a la paciente por el consumo de sustancias por parte de la paciente, sus padres y su pareja. Y una respuesta positiva indica que se le debe realizar una evaluación adicional. Entonces se hace las preguntas de Carlos Kraft, y se le pide a la paciente que pues responda a todas las preguntas con la mayor sinceridad posible, y se le dice que van a ser tratadas de forma confidencial. Entonces, pues este test tiene dos partes. La parte A se hace respecto a los últimos 12 meses. Entonces se le pregunta a la paciente si ha consumido bebidas alcohólicas, si ha fumado marihuana o ha probado hachís, si ha usado algún otro tipo de sustancia que altera su estado de ánimo o de conciencia. Y si ella respondió no en las primeras preguntas, se pasa a la pregunta B1. Y si respondió sí en cualquiera de las otras, se
se completa toda la parte B. Entonces, la parte B, pues ya se le pregunta si ha viajado alguna vez en un vehículo con una persona que haya consumido alcohol o drogas o sustancias psicoactivas, si sus amigos le han sugerido que disminuya su consumo de alcohol o drogas, si alguna vez ha usado bebidas o drogas alcohólicas para relajarse o sentirse mejor consigo mismo, si se ha metido alguna vez en líos o problemas por el uso de estas sustancias, o si ha olvidado alguna vez lo que hizo al tomar estas sustancias, o si ha consumido alguna vez alcohol o drogas encontrándose solo o sin compañía. En cuanto al abuso de cocaína, este afecta del 1 al 5% de todos los recién nacidos. Se asocia con una disminución del flujo sanguíneo uterino que conduce a una oxigenación fetal deficiente y un aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca fetal. El consumo de cocaína por parte de la madre durante el embarazo está asociado con una mayor incidencia de alta gravidez materna, atención prenatal deficiente y parto prematuro. El abuso de marihuana, su prevalencia durante el embarazo varía según la edad materna, el origen racial y el estado socioeconómico. Alrededor del 25% de las mujeres en edad reproductiva admiten haber consumido marihuana y está asociado a retardo en el crecimiento intrauterino. Bueno, en esta gráfica podemos ver la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas, que ha venido aumentando en ambos casos, en mujeres embarazadas y no embarazadas, pero podemos ver que es mucho mayor en mujeres no embarazadas. Y en esta gráfica podemos ver el consumo de drogas ilícitas ha tenido un aumento progresivo en los años 2015, 2016 y 2017, siendo el consumo de marihuana la que mayor prevalencia le da a estas drogas ilícitas, seguido de los opioides y de la cocaína. El consumo de tabaco y alcohol tuvo una reducción en el 2016, pero en el siguiente año tuvo un aumento. Y pues el seguimiento ya sería evaluar el uso materno de drogas, gestionar y tratar a estas pacientes y darles los respectivos cuidados después de la detoxificación.